En este tutorial vamos a aprender cómo añadir texturas a los objetos 3D que creamos utilizando las Geometry Options de Cinema 4D. Ya hemos visto cómo crear esos objetos 3D, ahora vamos a ver cómo implementar texturas utilizando capas de ambiente, Environment Layer. Vamos a ver primero el resultado. Como habéis visto, lo voy a hacer con una animación tipográfica. Primero, en mi proyecto, añado una nueva composición y creo una primera capa de texto, donde voy a escribir UC3M. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Convertir esta capa en una capa 3D. Voy a cambiar la vista a Custom View 1 y, como hemos visto, en las Geometry Options voy a extrusionar esta capa para añadirle profundidad y vamos a crear un juego de luces, una iluminación, para luego añadir la textura y que sea más fácil ajustarla y animarla. Voy a utilizar un tipo de luz distinta, le doy a New, Light y voy a crear una Parallel Light, una luz de rayos paralelos con un componente de direccionalidad muy marcado que nos va a permitir llevar a cabo un sistema de iluminación con relieves y sombras muy acentuadas. Voy a añadir dos. Voy a ajustar primero esta y luego la duplico y la coloco en el extremo contrario. Vamos a verlo. Añado esta Parallel Light. Me voy a ir a la vista top para ver cómo ajustar esta luz. Y esta luz lo que voy a hacer es llevármela al extremo derecho, siempre intentando una angulación de 45 grados que iluminen al centro de mi rótulo. Voy a duplicar esta capa y me llevo la segunda luz al extremo contrario y lo mismo el centro me lo llevo, el punto de interés me lo llevo al centro de la composición. Perfecto. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Volvemos a Custom View 1. Y veis que ya tengo mi rótulo en 3D y con el esquema de iluminación aplicado. Bien, voy a hacer un cambio para dar mayor profundidad y dinamismo a la textura. Y es en Geometry Options, veis que todavía no hemos aplicado la textura, pero esto es un paso previo. En Bevel Style, es decir, el estilo del biselado, de los bordes de mi objeto 3D, yo lo voy a pasar de None, no hay ningún estilo, a Angular. Habéis visto que esto acentúa el relieve de los bordes y le resta suavidad y crea unos bordes más afilados, que es lo que necesito en este caso, o lo que quiero conseguir yo con mi efecto. Bien, ahora voy a añadir la textura. En mi caso es una textura que he descargado del portal libre Pixabay, pero podéis utilizar cualquier textura en formato imagen o vídeo que se os ocurra para esta capa. Voy a importar mi textura, le doy a File, Import, aquí la tengo. Veis que es una textura azul, es una textura en movimiento y me la llevo detrás del rótulo, es decir, me la llevo a la última capa de mi composición. ¿Qué voy a hacer? Transformar esta textura. La voy a transformar en una capa de ambiente. Con botón derecho apretando a Environment Layer, se ha transformado en una capa de ambiente y las capas de ambiente es importante decir que se utilizan en los espacios de composición 3D para jugar con la iluminación, crear una sensación de tridimensionalidad, de profundidad. Por eso es necesario tener un esquema de luces planificado previamente. Veis que ahora mismo no está teniendo ningún efecto sobre nuestra composición. Vemos el rótulo igual que antes. Esto es porque ahora tenemos que jugar con las propiedades del material de nuestro objeto 3D, en mi caso el rótulo. Entonces me voy a ir a Material Options y en Material Options tengo que buscar dos parámetros. La intensidad de la reflexión, que veis que está al 0%, es decir, del elemento que se refleja, en este caso nuestro ambiente, y lo tenemos que aumentar. Veis que ya
vamos cogiendo la textura, el tono de la textura. Y el segundo parámetro que tengo que cambiar es la intensidad de los reflejos especulares. La Specular Intensity. De momento la voy a dejar en 50 y me voy a ir a los niveles de brillo de ese reflejo especular, que luego cuando animemos este rótulo va a ser fundamental. Y lo voy a aumentar hasta los niveles que yo quiera. Y la intensidad pues, la puedo bajar, la puedo subir, la voy a dejar, como digo, en los valores que vienen por defecto, pero esto siempre lo tenéis que ajustar basándoos en los objetivos de vuestra composición y vuestro objeto 3D. Ahora mismo ya tenemos la textura aplicada. Veis que el movimiento del vídeo que hemos aplicado, de la textura que hemos aplicado, se replica al estar como una capa de ambiente en los diferentes caracteres de mi rótulo. Vamos a completar esta animación. Lo que voy a hacer ahora es añadir una capa de ajuste para darle al rótulo en su conjunto un efecto glow, un resplandor. Las capas de ajuste se utilizan y afectan al resto de capas de la composición, por eso la quiero utilizar en este caso, para que afecte a todo lo que he aplicado previamente. Y en la capa de ajuste añado un efecto glow. Estilizar, glow. Tengo que hacer esta capa 3D para que tenga efecto y, como siempre, jugamos con la intensidad y el radio y ya tendría una capa 3D con una textura, con un efecto glow. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Una animación tipográfica. Me voy a ir a Active Camera para que la veamos de frente. Ya sabéis que con estas tres herramientas nos podemos desplazar por el espacio 3D para reposicionar nuestra composición. Perfecto. Entonces voy a hacer una animación tipográfica. Me voy otra vez a Custom View. Y vamos a hacer una animación tipográfica muy interesante dentro de los presets que tenemos en la lista de efectos. Simplemente le dais a 3D Text y veis que todo esto que tenéis es una lista de efectos predeterminados que os invito a explorar. Yo lo que voy a hacer es una entrada en giro por carácter 3D. Es una animación texto origen que la podría hacer de forma manual en mi capa de texto, pero en este efecto ya tenemos los keyframes colocados y por supuesto es modificable. Añado este efecto y ahora veis que el texto 3D va a entrar en cascada, haciendo un movimiento de rotación en los diferentes caracteres. Y esta es la animación tal cual viene programada por defecto. Veis que es una animación muy rápida, que apenas dura 2 segundos de los 5 que tenemos de nuestra composición, pero en las propiedades de texto, veis que tenéis Animator 1, aquí es donde están vuestras animaciones, ¿vale? Vuestras animaciones y están estos dos keyframes puestos por defecto, pero yo puedo modificar, obviamente, la posición de estos keyframes para alargar la animación, que el desplazamiento de los caracteres no sea tan rápido y, como solemos hacer algunas veces, añadirle para una suavidad al inicio y al final de la animación a cada keyframe el Easy Ease en Keyframe Assistant. ¿Qué es lo que voy a hacer por último? Una animación de cámara. Vamos a ver cómo esta textura 3D que hemos implementado funciona con una cámara virtual y qué resultado nos da. Lo mismo, hemos aprendido a añadir cámaras virtuales, New,
cámara, cámara 1, y aquí tenemos, ahora estoy en Custom View, esta es mi cámara, y me voy a ir a Active Camera, y lo que voy a planificar en esta animación es un desplazamiento con Orbit. Recordad, para que todos los movimientos partan del centro de nuestra composición 3D, tengo que seleccionar Orbit Around Camera, ¿ok? Y con ello empiezo a planificar mi animación. En Transform voy a marcar los diferentes elementos que vamos a animar y en el coloco un primer keyframe al inicio de mi composición. Voy a empezar haciendo una especie de picado, ¿no? Y en el segundo 5 me voy a desplazar hasta estar de forma frontal con el rótulo. Y vamos a ver cómo nos ha quedado. Se va produciendo el movimiento, vemos el efecto de la textura que hemos aplicado y del efecto glow. En este vídeo hemos visto cómo añadir texturas 3D para nuestro espacio de composición 3D con Environment Layers, con capas de ajuste. Hemos añadido un esquema de iluminación con Parallel Lights y también una cámara virtual con la que hemos animado la escena. He creado, para darle más dinamismo al texto, una animación texto origen de las que vienen en los presets de los efectos.